Vamos a continuar el repaso ahora con las instrucciones if, elif, else. Estas instrucciones tienen que ver con estructuras de decisión. Y aquí está la sintaxis. Recordemos, la sintaxis es la forma en que se escribe, ¿no? Entonces es if, ponemos aquí una condición que nos va a regresar un tipo de dato bool, es decir, la condición va a ser verdadera o va a ser falsa, si se cumple o no. Y bueno, si la condición sí se cumple, entonces se ejecutan las instrucciones que estén aquí debajo, pero identificadas con un cierto espacio. Así le digo a Python que esto está dentro dentro de la estructura del if. Entonces aquí viene un pequeño ejemplo, vamos a ver en qué consiste. Dice, este programa muestra mensajes si el número es positivo. A continuación, dentro de A se recibe con input un número y se convierte en entero, ¿no? Se convierte en entero y verificamos si A es mayor que 0, nos va a decir, pues A es positivo. Solamente hace eso, ¿no? Verifica si el número A es positivo o si es negativo. Vamos a ejecutarlo entonces. Y aquí está, me muestra el mensaje, me dice que introduzca un número. Voy a introducir, por ejemplo, 4. Me dice, pues A es positivo. Y está bien, ¿no? Porque 4 es positivo. Vamos a introducir uno negativo, -2. Y no dice nada. ¿Por qué? Porque el programa solamente considera el caso en que se cumpla la condición. Si no se cumple la condición, no hay nada. Vamos a ver que si yo quisiera que hiciera algo en el caso que no se cumpliera la condición, yo tengo la alternativa de usar esta estructura, ¿no? Si se cumple, ejecuta esto, y si no se cumple, con un else le marco, entonces ejecuta esto. Vamos a ver el código de ejemplo que viene aquí abajo. Y vean, ahora y sigue recibiendo el número, verifica ahora si el número es menor que 5. Vamos a ponerle si es menor que 0, ¿no? O incluso igual que antes, si es mayor que 0. Verifica si el número es mayor que 0. Si sí, nos dirá que el número sea positivo. Vamos a poner tu número es positivo. Y si no, pues que es negativo, ¿no? Es negativo o neutro. Son las dos alternativas cuando no sea positivo. Entonces vamos a hacer la prueba. Entonces se introduce un número, 4 es positivo, entonces dice es positivo. Pero si introducimos uno negativo, nos dice tu número es negativo o neutro. Pero bueno, me dice es negativo o neutro, todavía no diferencio entre cuál de los dos. Vamos a poner, por ejemplo, un neutro, el único neutro es el 0, y me dice tu número es negativo o neutro. Si yo quiero que, aparte de lo que ya hace, diferencie entre ellos, tengo otra opción. Puedo usar la estructura elif. Entonces, aparte de la estructura if, else, intermedio puedo poner un elif. ¿Qué es un elif? Un elif es una contracción de else if, es decir, si no se cumple la condición de arriba, pero se cumple una condición que voy a poner, entonces esa es una estructura elif. Vamos a hacerlo sobre este mismo programa. Voy a borrar un poco para que se vea más claro, ¿no? Entonces quedamos que aquí metíamos un número como entero, aquí tengo el input y solamente decía introduce el número, ¿no? Introduce un número. Enseguida yo pongo la primera condición. Si A es mayor que 0, entonces que le diga que el número es positivo, ¿no? Print A es positivo. El if, esto significa si no fue positivo, pero cumple la condición que voy a escribir a continuación, A igual con 0, para verificar igualdades con doble igual, entonces que escriba lo siguiente, A es neutro. Y ahora el único caso que me queda es else. El else significa si no se cumplió ni esta condición ni esta, es decir, si no es positivo ni es neutro, entonces pues debe ser negativo, ¿no? Entonces escribimos print A es negativo. Y con eso ya tenemos los tres casos, ¿no? Si yo le pongo un número positivo, me dice que es positivo. Si yo le pongo un número que es neutro, me dice que es neutro. Y si yo le pongo un número negativo, lo identifica como negativo. Entonces, para eso me sirven cosas como estas, me sirven estos, ¿no? Es si esta condición se cumple, ejecuto esto. Si no se cumple la condición de arriba,
pero se cumple la que estoy escribiendo aquí, entonces hago esto. Y finalmente, si no se cumple ninguna de las anteriores, hago esto. Cabe mencionar que puedo poner tantos elif como yo quiera, ¿no? Intermedios entre un if inicial y un else final. Puedo poner muchos elif intermedios. Y bueno, esto es todo sobre condicionales.